Me llamo Cristina Muñoz y soy maestra en el Centro Rural Agrupado, el Olmar. Concretamente este año estoy de directora del colegio, pero hace 2 años era la maestra de este centro de la clase de infantil y era muy feliz. Vivo en Valladolid y la verdad es que sí que pesa un poco el coche de venir todos los días para acá, pero realmente muchas cosas creo que merece la pena. Es más, si esto estuviese un poco más cerca de mi casa, creo que estaría aquí ya de por vida, no me movería. Y ya está. Cuéntanos más o menos cómo está distribuido este colegio, cuántas clases tiene, cuántos alumnos tiene, etc. Pues en el colegio tenemos 4 localidades, que la cabecera del colegio está ubicada en Olombrada, y luego tenemos Fuentesauco de Fuentidueña, Torrecilla del Pinar y Ontalvilla. Las dos localidades más numerosas del CRA son Ontalvilla y Olombrada, aunque la verdad es que este colegio va subiendo para arriba y los otros están un poco más paralizados de número de alumnos. Somos 53 alumnos porque se acaban de incorporar 2 alumnos nuevos de habla extranjera en Fuentesauco. Y bueno, pues más o menos hay 19, 18, 11 y 7 alumnos en los pueblos. Tenemos 2 aulas unitarias, que quiere decir que están los alumnos juntos desde los 3 años hasta los 12, y luego tenemos otras 2 localidades que hay una separación entre los alumnos de infantil y primaria. Normalmente las aulas se separan con los alumnos de infantil, 3, 4 y 5 años, y primero de primaria, que es como están aquí, y sin embargo en Olombrada tenemos hasta segundo de primaria porque los alumnos de infantil pues eran muy poquitos y si no quedaban como muy descompensadas. Siempre hay que pensar que el número de alumnos esté compensado más que en las edades de los alumnos. ¿Cómo ves a los niños en cuanto a nivel de satisfacción, felicidad, etcétera? Pues yo creo que vienen muy contentos al colegio. Por ejemplo, sí que es muy curioso que en muchos centros grandes se habla de los periodos de adaptación de los niños cuando llegan con 3 años al colegio. Sin embargo, aquí realmente no son prácticamente necesarios. Se hacen porque lo dice la ley educativa, pero se deja mucha libertad a las maestras, porque realmente los niños ya se conocen todos entre ellos. Entonces no hay ese choque de cortar, de estar en casa o estar en una guardería muy acogidito a venir al cole. El cole es una parte más porque vas a estar con los mismos amigos que estás en el parque, no necesitas esa lucha, no tienes tanto impacto entre haber estado con tus padres en casa y en una guardería más protegido y de repente ir a un colegio súper grande, donde solamente conoces una parte del colegio, solamente ves a unos alumnos, pero luego sales al patio y te encuentras con un montón más. Entonces aquí eso es muy cómodo, porque los niños se sienten como en casa, salen al recreo, ven a su hermano o a su primo y todo. Pues para mí eso, por ejemplo, a nivel de infantil es una ventaja muy grande, porque pueden estar muy cómodos, se sienten ya muy a gusto desde el principio en el colegio, es fácil que estén a gusto. Luego, cuando ya van siendo un poco más grandes, sí que es verdad que depende de la suerte que tengas también de los niños que hayan nacido en tu año en el mismo pueblo, porque al estar de diferentes edades, pues los pequeños muchas veces aprenden cosas que todavía no deberían y los mayores muchas veces saben perfectamente qué tecla tienen que tocar para picar a los pequeños y demás, pero también eso les ayuda a espabilar en otro sentido. Y luego, pues cuando viene, por ejemplo, un alumno nuevo, sí que es verdad que esa incorporación es mucho más sencilla, porque los niños son muy cercanos y están deseando conocer niños nuevos y que vengan niños nuevos al pueblo y poder tener esa variedad en clase. Y cuando son extranjeros suelen tener mucha curiosidad también por su idioma, por aprender palabras. Entonces yo creo que a nivel para acoger a los niños es bastante fácil. ¿Cómo es la relación con las familias? Pues muy cercana, con sus ventajas y sus desventajas también. Yo, por ejemplo, sí que es verdad que normalmente la ley educativa dice tienes que tener una reunión con los padres todos los trimestres y luego una reunión individual con cada uno, etc, etc. Aquí es que tienes prácticamente todos los días una comunicación con ellos, cuando entran, cuando salen. Es como más cercano. Si les pides que hagan algo en el colegio, enseguida están dispuestos a participar. Luego también creas unos vínculos y una serie de confianza, o sea, no solamente conoces a los padres de los niños, conoces a los padres, a los primos, a los abuelos, o sea,
les conoces todo, porque al ser pocos niños en clase te cuentan todo sobre su familia y luego es también fácil crear esos vínculos con las familias, que para mí también sirven para que luego cuando tú pides a las familias cosas, porque el colegio es muy de pedir, pues ellos quieran darlas, porque tienen una relación cercana contigo y te conocen. Lo único, por ejemplo, pues sí que es verdad que muchas veces son relaciones cortas, porque estás un año en un sitio y al año siguiente ya no estás en el mismo, pero en ese sentido son más cercanas. Cuando les tienes que decir algo más complicado sobre su hijo, también se lo suelen tomar de una manera mejor, o sea, lo aceptan mejor porque se lo está diciendo a alguien con el que tiene una relación cercana y hablan todos los días. Y cuéntanos cómo es el funcionamiento en cuanto a los profesores que hay fijos y los profesores itinerantes que vienen de vez en cuando a los especialistas, ¿no? Vale. Pues bueno, nosotros somos una plantilla de 11 maestros en el colegio. De esos 11 maestros tenemos una maestra, que es la maestra de religión, compartida con Navalmanzano, que es otro pueblo que está aquí cerca, porque no la dan las horas, no tiene las horas suficientes de clase de religión para poder dar aquí. Y luego tenemos una especialista de inglés, que itinera a 3 pueblos, y una especialista de música, que itinera a otros 3 pueblos. Y yo lo que procuro ahora, que me toca hacer los horarios y pedir los perfiles de los maestros, es que la gente tenga dobles especialidades para poder estar más tiempo en un aula. Porque las profesoras itinerantes, que itineran de un colegio a otro, normalmente son pues, el especialista de música, de inglés, de educación física. Entonces yo lo que intento es que por lo menos el que va a estar de tutor en una clase tenga una de esas especialidades. Porque cada vez que un profesor se mueve de un centro a otro, hace una serie de kilómetros. Y cada 44 kilómetros le tienes que dar 1 hora y media de compensación horaria en su horario, porque consideran que, pues que el recorrido que se hace, o sea, que es duro tener que estar moviéndote con el coche. Entonces yo lo que procuro es eso. Entonces ahora mismo solamente hay 3 maestras de las 11, no, 4, perdón. A ver, espera, ¿ves cómo me lo tenía que haber preparado? Tenemos 4 maestras. Tranquila, que lo voy a editar, o sea que yo corto. Tenemos 4 maestras que itineran, que son una especialista de educación física, que es la secretaria del colegio, que tiene que ir de Olombrada, que está a la cabecera, a Fuentesauco. Luego tenemos a la especialista de inglés, que va a Torrecilla del Pinar, a Fuentesauco de Fuentidueña, y viene aquí. Y luego tenemos a la LPT, que solo disfrutamos de ella 15 horas a la semana, que también tiene que ir a las 4 localidades. La LPT es la especialista de audición y lenguaje y de pedagogía terapéutica, que suelen ser perfiles diferentes, pero en este cole, como las necesidades que hay son pequeñas, pues de ese tipo, de niños que estén en la TDI, etc., etc., pues solamente la disfrutamos 15 horas. No nos da para tenerla una jornada completa, porque va en función del número de alumnos que la necesitan. Y entonces son las que se encargan de trabajar todo el lenguaje oral con niños que tienen problemas al pronunciar o trabajar las dislalias y todo ese tipo de cosas. Y ella también itinera. Y luego la especialista de música, que viene a 3 centros. Ella está de tutora en Olombrada, pero luego viene a dar la música aquí a Ontalvilla y va a dar la música a Fuentesauco y da la música de Olombrada también. ¿Recuerdas alguna experiencia simpática o al contrario, desagradable? Una experiencia que no sé, que sea interesante recoger. Ay. No, si quieres te voy preguntando más cosas. No sé, para mí, por ejemplo, lo más bonito que teníamos en el cole hasta este año, porque no se puede hacer, es que sí que es verdad que, claro, entre los alumnos del colegio realmente no se conocen. Entonces, desde hace unos años, ya con la directora anterior, se propuso que una vez al mes, como experiencia de convivencia y para trabajar algunos contenidos escolares dentro de las horas, nos juntásemos los 53 alumnos del CRA en alguna localidad del pueblo. Y entonces ahí damos también la oportunidad, por ejemplo, si en un aula de Fuentesauco solo hay un niño de sexto y está siempre con niños más pequeños, pues también ese día puede estar con gente de su edad, y entonces sí que es verdad que se han ido creando entre ellos unas relaciones que al principio incluso se llevaban un poco mal los primeros años y ahora ya se van escribiendo por el WhatsApp, no sé qué, y ya vemos que entre ellos también se empiezan a tejer unas relaciones y para mí esa es una de las cosas más bonitas. Y luego las experiencias, pues que para mí lo mejor es que cuando le pasa algo a un niño de la clase, o
sea, tú siempre te enteras y tú siempre vas a poder trabajar con eso, porque está muy cerca, es todo muy cercano. Para mí una de las cosas peor que me ha pasado aquí fue que un padre tuvo un accidente y estuvo muy mal y realmente te afecta. Porque esa niña para ti, no sé, las coges mucho cariño, son como pequeños sobrinos. Si es que tienes 7 alumnos en tu clase, entonces les conoces todo. O sea, desde traen sus peluches con los que duermen para poder hacer un trabajo de eso. Entonces, si realmente lo que te gusta es crear ese vínculo con los alumnos, para mí la escuela rural es perfecta. ¿Tiene sus dificultades? Sí. ¿No es lo mismo preparar los mismos contenidos para una clase de primero de primaria y dársela a 25? Sí. Te tienes que preparar lo de primero, lo de segundo, lo de tercero, lo de cuarto. Pero el primer año lo pasas un poco mal y en el segundo, que ya estás organizado, disfrutas. Es más relajado. Y las familias no se preocupan, a lo mejor, si ven que los niños aprenden, no se preocupan tanto de si has terminado el libro, no lo has terminado o qué ha pasado con los libros, porque están contentos. Ellos ven que los niños vienen contentos al colegio y ellos están contentos, ya está. ¿Tú crees que después de la experiencia que has tenido en estos colegios, que ya llevas unos cuantos años, entiendo, ¿tú crees que como profesora disfrutarías en una escuela masificada? He estado también, porque bueno, yo soy interina antes de sacar la plaza. Yo la primera vez que me presenté a las oposiciones fue en el 2009 y fui aprobando todos los años, pero no conseguí la plaza hasta el 2016. Entonces yo estuve aquí un año de interina, aquí en Ontalvilla de profe, y empecé en Palencia, en el colegio Tello Tellez, y era un colegio grande, de línea 2, 25 alumnos. También me lo he pasado bien en esas clases, pero sí que es verdad que ahora que tengo que echar el concurso, sí que me gustaría acercarme a mi casa, porque al final es lo que les he dicho a los padres aquí alguna vez. Digo, si yo en vez de sacar la plaza en el 2016, la saco en el 2009 y me mandan aquí, yo estoy viviendo en una casa del pueblo. Pero ahora ya tengo mi vida en otro sitio. Ahora ya no puedo coger a mi pareja que deje su... Ya tienes tu vida en otro sitio y es más difícil moverte, ¿no?, después de tantos años. Entonces yo ahora en el concurso, lo que os iba a decir, pido pueblos que están cerca de Valladolid, que es donde vivo. Soy de León, pero vivo en Valladolid. Entonces, sí, no tiendo a pedir un colegio del centro de Valladolid donde sé que voy a tener 25 alumnos y 85 compañeros que no voy a conocer a la mitad, porque además yo soy de infantil, orgullosa de ser maestra de infantil, y normalmente además las de infantil estamos siempre como un poco más distantes de los de primaria, porque en los colegios tan grandes al final no se puede todo junto. Y las ventajas de este año con el COVID, pues para mí, bueno, no hemos tenido ni una clase confinada en este tiempo, y también, pues claro, las aulas son grandes, los colegios están reformados y están bien, los ayuntamientos se preocupan porque estés a gusto, porque también a lo mejor la gente del ayuntamiento tiene hijos en el colegio, entonces intentan que estés bien. Yo veo más ventajas que desventajas. A nivel de organización de trabajo tienes que trabajar más. Cuando estás en clase no tienes ni un momento de parar ni de sentarte en tu mesa. Pero luego el resto de cosas, a la hora de corregir exámenes, que corrige 7, no 25. Ni si eres especialista de inglés 250, corrige solo 50. En cuanto a medios, háblanos de los medios de los que disponen los CRAS. Eso ya es la parte para mí más complicada. Digamos, acuérdate De lo de... los medios con los que contamos, pues para mí son escasos, porque me voy a mojar. La ley educativa española, incluso esta nueva que han sacado, aunque todavía no me la he podido leer al detalle, no está hecha para los centros rurales agrupados. Está hecha para los colegios grandes de Madrid, para los colegios grandes de Valladolid. Entonces, se cuenta todo en función del número de alumnos. Pero también habría que tener en cuenta que en los centros rurales, aunque somos muchos menos alumnos y muchos menos maestros, tenemos que repartir esos recursos entre 4 centros distintos que están a una serie de kilómetros. Por lo tanto, cuando aquí, por ejemplo, ahora hay que comprar alfombras para las puertas con el COVID de los colegios. En un colegio ordinario, a lo mejor tienes 2 entradas y tienes que comprar 2 alfombras. Aquí tenemos una entrada aquí, 2 entradas en Olombrada, una entrada en Torrecilla y una entrada en Fuentesauco. Pero el dinero se reparte y los recursos se reparten mucho en función del número de alumnos que tiene el centro. Los ratios de profesores, pues pasa lo mismo. Se reparten en función del número de alumnos que tiene el centro, pero no se tiene en cuenta que esos profesores itinerantes
hay que darles 1 hora y media en el horario cada X kilómetros y entonces ya es un rato menos de profesor con el que cuentas. Y que te tienes que desplazar, si hay que hacer una sustitución, si hay que hacer... Entonces, en ese sentido, yo creo que es en lo que más podemos exigir que se refleje también en la ley las características de este tipo de centros. Que necesitamos las nuevas tecnologías, pues sí que es verdad que ahora con lo de escuelas conectadas, por ejemplo, parece que Internet empieza a funcionar bien en los colegios. Pero es lo mismo, aunque somos 50 alumnos, tenemos 4 centros, hay que dotar a todos los centros de manera igual, hay que intentar repartir, aunque en un colegio haya más alumnos y en el otro haya menos, no podemos dejar a un colegio del CRA, del CRA El Olmar, sin los mismos recursos que tiene otro por tener más alumnos. Entonces, esa equidad entre las 4 localidades es muy difícil de llevar a cabo. Y luego sí que es verdad que muchas veces pides cosas a los ayuntamientos y están dispuestas a hacerlos, pero también les supone dentro de sus presupuestos un dinero que a lo mejor no tienen. ¿De qué se quejan los niños, en primer lugar? ¿De qué es lo que más se quejan y qué es lo que más alaban? Es que se quejan poco, los alumnos normalmente se quejan poco. O sea, no, yo la experiencia que tengo aquí es que no se quejan más las familias que los propios alumnos. Las familias se quejan de esto que estamos diciendo, a lo mejor de los recursos, de querer hacer y no poder, de que los profesores cambien todos los años, porque los CRAs al final muchas veces son centros que los maestros no quieren, por lo que decimos, pues te toca irte muy lejos de tu casa. Entonces ya tienes familia tú o tienes lo que sea y te cuesta más irte, ¿no? Entonces, pero los alumnos se pueden quejar alguna vez, pues cuando ya empiezan a estar en quinto de primaria o en sexto, de que con los pequeños pues están más aburridos o de que les pedimos que ayuden mucho, pero también muchas veces les gusta sentirse muy responsables en la clase y saber que ellos son los mayores y tienen que dar ese ejemplo, ¿no? Incluso nos ha pasado algún caso de algún alumno que era un poco piecilla y que cuando ha sido mayor y se ha visto el mayor de la clase ha dicho, ostras, aquí tengo yo que poner un poco de orden porque... Entonces se quejan pues, de la falta de balones, pero en eso también yo creo que hay falta, creo que dentro de la escuela pública hay falta de recursos en todos los centros, da igual que sean grandes que pequeños. Y ahora, preguntas rápidas de respuesta de una sola palabra. Vale. El organismo más difícil con el que te tienes que enfrentar en tu actividad durante el año. El organismo oficial. Es que a los organismos... Tienes que enfrentarte con ayuntamientos, tienes que enfrentarte con las AMPAs, tienes que enfrentarte con la consejería, con la dirección provincial. A mí, ¿Qué es lo más difícil? a mí los enfrentamientos que más me afectan a nivel personal son con los padres. Cuando hay algún problema con algún padre que puede pensar que no estamos intentando hacer todo lo que podemos por sus hijos, eso me duele. Y para mí es mucho más difícil eso que llamar a la dirección provincial y decir, oye, ¿qué pasa? O a cualquier otro tipo de entidad. O sea, con los organismos realmente discutes poco, porque hay unas leyes marcadas y la ley está ahí y entonces es a lo que te aferras, entonces hay poco que discutir. Pero cuando tienes una discusión con una familia o una familia te viene de una manera un poco incorrecta, que además yo soy de chispa rápida, eso para mí es lo que más me afecta, es lo más duro, porque al final es con los que estás cara a cara, a los demás no les ves. ¿Pequeños o grandes? Niños. ¿Los prefieres pequeños o grandes? Siempre pequeños. Me gustan los niños pequeños para el colegio hasta segundo de primaria. Mis cursos favoritos son 5 años y primero de primaria. Y luego para campamentos y actividades fuera del colegio prefiero mayores. Pero en el colegio pequeños. O sea, eso de entrar por la mañana y verles con una sonrisa en la cara en vez de muchas veces ya cuando son mayores que lo único que quieren es ir al recreo o tener que estar luchando por ellos, con los pequeños es vamos a hablar de los dinosaurios, bien, vamos a hablar de las estrellas, bien, es todo bien. Y con los mayores ya empiezan a tener sus preferencias y ya me pesan. La mejor, a lo largo del curso se hacen diferentes fiestas y se hacen diferentes actos con ellos. Elige uno. El Día de la Paz en Ontalvilla. El Día de la Paz en Ontalvilla me gusta mucho. Aquí organizamos las fiestas, que también creo que está bien. Desde el año pasado intentamos
estar rehabilitando las bibliotecas del centro, con idea de que en algún momento incluso se puedan abrir al pueblo. Ahora nos ha estropeado todo esto por la mitad, pero... Y hacemos fiestas conjuntas, que son el carnaval, la Navidad, el Halloween y una fiesta final de curso, que el año pasado iba a ser la primera y tuvimos que suspender, pero luego cada localidad celebra los días más pequeñitos, ¿no? Y el Día de la Paz cada localidad lo organiza de una manera. Y aquí el AMPA de Ontalvilla me gusta mucho porque organiza un bocata solidario, pero que está abierto a todo el pueblo. Entonces viene la gente de todo el pueblo, se montan mesas y sillas dentro del colegio y ves a los señores mayores comiendo dentro del colegio. A mí eso me gusta mucho, porque creo que el colegio está para abrirse y facilitar el sitio donde está. O sea, al final el colegio surge para satisfacer necesidades de la sociedad. ¿Y ves diferencias en general, ya dependerá de los individuos, pero tú ves diferencias en los comportamientos de niños y niñas? Es decir, de alumnos del sexo masculino y alumnos del sexo femenino. Sí. Sí, hay diferencias en el comportamiento. Cuéntame la pregunta, sí que se me olvida. Hay diferencias en el comportamiento entre los niños y las niñas, sí. Y aquí se ve mucho, por ejemplo, cuando empieza a haber niñas más mayores, por ejemplo, a niñas de 6 años en una clase, con los niños de 3, ¿no? Son muy madres y las sale de dentro. Y si tienen que ayudar a un niño a algo, son las primeras que van. Los chicos están jugando a lo suyo y no se preocupan, no son tan madres. Sí que hay diferencias a la hora de elegir los juguetes para salir al recreo. Aunque tú no les digas los juguetes que tienen que elegir, eligen. O sea, es así, existen diferencias entre unos y otros. Luego, los niños suelen ser más movidos y las niñas más tranquilas. O sea, que necesitas de las dos cosas en clase para tener una clase que sea movidita y bien. Muy bien. Pues yo creo que con esto ya tengo material para pasarme con el libro de obra. Vale. Ahora todo lo que me comprometa que lo borre. Aquí no, pero todo lo que me comprometa que lo borre.